Muy buenas tardes tengan todos ustedes, distinguidos miembros de este presidio. En especial saludamos al señor secretario general de la sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Bienvenido, maestro. Saludo con mucho respeto y afecto a todos los miembros de la Junta Directiva del Estado de México, de esta benemérita sociedad, a los señores delegados de la zona norte del Estado de México, de la zona oriente y de la zona metropolitana de Toluca. Los saludamos con mucho afecto y les damos la bienvenida. A los compañeros consorcios que en esta oportunidad nos hacen favor de su presencia, a los invitados especiales y muy particularmente a los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, honrosísima organización gremial, la más importante de América del mundo, de América Latina, y una de las más importantes del mundo. Me permito declarar solemnemente abierta esta sesión solemne, que tiene por objeto fundamentalmente presentar el último libro editado por esta sociedad, denominado Tres generaciones de gobernadores humanistas. Es un libro que se refiere a tres personalidades que llevan el mismo nombre, pero con diverso apellido materno, como son el ingeniero Alfredo del Mazo Vélez, que gobernó el Estado de México de 1945 a 1951, al señor licenciado Alfredo del Mazo González, que gobernó a nuestra entidad de 1982 a 1988, y a nuestro actual gobernador constitucional del Estado de México, que es el licenciado Alfredo del Mazo Maza. Vale la pena recordar que esta sociedad es ante todo una institución humanista, surgida después de la independencia de México en 1833, bajo el impulso del padre del liberalismo mexicano, como lo fue el doctor Valentín Gómez Farías, ilustrísimo presidente de la República, porque fue, entre otras cosas, un médico que participó directamente en la lucha por la independencia de México, que llegó junto con los ejércitos trigarantes a la Ciudad de México para consolidar el triunfo militar y político de los mexicanos sobre la corona española. Y en 1824 fue diputado constituyente por el estado de Jalisco. Don Valentín Gómez Farías, a no dudarlo, es uno de los más grandes presidentes en la historia de México, porque no solamente participó como insurgente con las armas en la mano, sino que fue diputado, fue varias ocasiones funcionario público del más alto nivel, estuvo en la defensa de México ante la invasión norteamericana, siempre con ideas libertarias y humanistas. Y en 1857, el doctor Valentín Gómez Farías estaba jurando la Constitución liberal de una etapa tan importante para México como fue la etapa de la reforma política, a cuyo frente recordamos con mucho respeto y afecto también a don Benito Juárez García, que sería el presidente más trascendente de los mexicanos del siglo XIX.
Hay muchas coincidencias entre quienes han dirigido al país desde esos años de 1833, frente a los gobiernos que han dirigido con sentido nacionalista, liberal, humanista y sobre todo en la lucha por la justicia, por la libertad, por la igualdad, por la solidaridad que debe tutelar a todos los mexicanos. Basta recordar a algunos ilustrísimos miembros de esta sociedad que fue fundado con el impulso del gran científico alemán Alexander von Humboldt, y que en esos tiempos México tenía una posición muy importante en el continente americano, y por eso se convirtió la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en la primera sociedad científica de América y la cuarta en el mundo. De tal suerte que desde ese tiempo ya se avisoraba el estudio científico de México, desde sus puntos de vista, de sus patrimonios históricos, culturales, sociales y en todos los aspectos. Un país grandioso y grandísimo que llegaba hasta Canadá en el norte y hasta Panamá en el sur. Un país enorme en cuanto a su territorio, pero también enorme en cuanto a su historia, de la cual nos sentimos muy orgullosos, herederos de los mexicas y de los aztecas, y herederos de los mestizos que se hicieron durante 300 años de dominio español. Por eso esta sociedad rescata, a través de las investigaciones de sus consorcios, los valores materiales, espirituales, sociales, políticos y económicos de México. Y por eso son más de 11.500 trabajos de investigación que ha publicado esta ilustrísima y señera institución, de la cual nos sentimos muy orgullosos. Son más de 11.000 los miembros de esta sociedad que casi en 200 años han trabajado incesantemente por conocer a México desde todos sus ángulos de existencia. Y han participado en esta benemérita sociedad, a no dudaron los más destacados mexicanos, como don Andrés Quintana Roo, uno de sus fundadores, don José María Luis Mora, ilustrísimo enciclopedista de orgullo nacional e internacional, Lucas Alamán, José María Bustamante, grandes historiadores de México, don Manuel Orozco Iberra, el más grande de sus geógrafos, Ignacio Manuel Altamirano, es escritor, pensador y soldado en la insurgencia contra los países invasores de Europa, fue presidente de esta ilustre sociedad, como lo fue don Justo Sierra Méndez, el gran educador, José Vasconcelos, otro de los grandes planificadores de la educación mexicana, fue otro de sus distinguidos consocios, Jaime Torres Bodet, el más grande de los planificadores de la educación nacional, Jesús Reyes Heroles, don Adolfo López Mateos, que fuera el encargado de esta sociedad en 1943, bajo los designios de otro ilustrísimo mexiquense, como lo fue don Isidro Favela, que a su vez fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional de esta sociedad. Don Isidro Favela, internacionalista, defensor de los pueblos débiles, defensor de los pueblos pobres. Su voz fue resonante al señalar a Hitler y a Mussolini como los peores enemigos de la humanidad desde el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Por eso estamos muy orgullosos de nuestro pasado y de nuestros próceres que nos dieron un enorme legado de humanismo, de filosofía de lo que es defender y luchar a los seres humanos desde el punto de vista de sus derechos, de sus libertades, de sus necesidades y desde sus ideales. Esta es una institución humanista
porque está a la búsqueda de rescatar los derechos y las garantías que los mexicanos deben gozar. En una lucha permanente por la igualdad económica, política, social, educativa y cultural. Ahí están los más de 11,000 trabajos de esta sociedad. En una lucha por la soberanía y el nacionalismo de los mexicanos, que nos debe cobijar en el pensamiento y en la acción a todos los que verdaderamente amamos y queremos a la patria nacional. Más allá de las banderías de los partidos políticos o de las ideologías rampantes y a veces feroces, que no dejan ver con claridad la realidad de México. Pero se debe luchar por este pueblo nuestro con todas las herramientas que la inteligencia nos da, particularmente el pensamiento, la reflexión, el señalamiento de los problemas, pero también la aportación a sus soluciones. Esto es lo que ha hecho esta sociedad y ha practicado la cultura del reconocimiento social. Porque debemos señalar a los hombres y a las mujeres que legan a la sociedad y a la colectividad valores positivos en las ciencias, en las artes, en el humanismo, en la política, en la lucha social, en todos los aspectos del ser humano. Hay hombres y mujeres que se destacan y que debemos seguir su ejemplo heurístico, su modelo de ser, su modelo de vivir y su modelo de luchar por esta patria nuestra que tanto nos necesita. Por eso llevamos a cabo estos eventos en este lugar que es el recinto del humanismo del Estado de México. Como tenemos el recinto del humanismo en la capital de la República, en donde los más talentosos y juiciosos mexicanos aportan sus ideas, sus estudios, sus investigaciones para la solución de los grandes problemas nacionales, para lo cual fue instaurada esta Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Por eso, en esta ocasión, presentamos este libro en donde la coincidencia de los apellidos nos hace reflexionar lo que es y ha sido el Estado de México. A no dudarlo, el Estado de México es el país, es decir, el Estado, nuestra patria chica, más destacada de la Unión Federal. En casi todos los aspectos, el Estado de México está señalado como vanguardia, la avanzada, en materia educativa, en salud, en turismo, en historia, en gobiernos. Hemos tenido muy buenos gobernantes. He ahí la importancia de designar a los más selectos gobernantes, a los que requiere la colectividad. Hemos tenido aquí a gobernantes como Gustavo Vaz Prada, como Jorge Jiménez Cantú, Carlos San González, Ignacio Pizarro Pagaza, el mismo Emilio Choaipé Chemo, César Camacho Quirós, Arturo Montiel Rojas, Erubiel Ávila Villegas, y actualmente el gobernador que está enfrentando a la problemática estatal con el apuntamiento de sus programas, sus proyectos, sus obras, sus acciones y soluciones. Pero no creemos que los gobiernos sean de un solo hombre. Tienen que gobernar en concordancia directa con el pueblo, con los representantes del pueblo, porque somos un país representativo, democrático y popular. Por eso, en ese ensamble de la acción del pueblo y gobierno, creemos que la solución de los problemas y la realización de la justicia social o del bien común o del bien social se logra a través de la comunicación, el diálogo, la negociación y la aportación de soluciones a la gran problemática del Estado y del país en general. Por esa razón, editamos este libro en donde
observamos cómo el Estado de México en 3 etapas de su historia avanza rápidamente en la solución de su problemática y en el planteamiento de las políticas públicas para la satisfacción de las necesidades de la colectividad del Estado de México, sin lugar a dudas la más poblada de la nación, con 18 millones de habitantes, superiores a muchas repúblicas de Centroamérica, de África y de otros continentes. Es un gran Estado que lleva el nombre de México. Le venimos a rendir homenaje a don Alfredo del Mazo González, que acaba de fallecer lamentablemente para los habitantes del Estado de México, y en su oportunidad vamos a saber cómo los mexiquenses han sabido destacar a nivel nacional e internacional y deben ser en todo caso modelo y eurisma que se debe seguir y se debe enseñar a las colectividades, a las generaciones y particularmente a la juventud de México. Por esa razón me permito agradecer la presencia de todos ustedes y pensar que unidos en comunión, tanto individuos como colectividad con el gobierno, alcanzaremos un desarrollo más pronto, más rápido, más inmediato para atender las soluciones a los grandes problemas, en este caso, del Estado de México. Y también la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística cumple con su cometido de investigar y aportar, de estudiar y reflexionar y compartirlo. Y eso es lo que hacemos bajo el pensamiento que nos une de Horacio Zúñiga, el gran poeta mexiquense, que nos dio el lema a los mexiquenses mismos, que dice: somos el brazo que lucha y espíritu que crea. Muchas gracias y bienvenidos sean todos ustedes.